Hola a todos, esta es la clase de Mecánica Cuántica 1 del posgrado en Ciencias con especialidad en Física del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A partir de ahora empezaremos a estudiar el capítulo 2. Hasta ahora no se ha discutido cómo los sistemas físicos cambian con el tiempo. Este capítulo está dedicado exclusivamente a desarrollar la dinámica de los jets de estado y o de los observables. En otras palabras, vamos a establecer el equivalente mecánico cuántico a las ecuaciones de movimiento de Newton, o de Lagrange, o de Hamilton, como ustedes prefieran ver. El contenido de esta clase corresponde al de la séptima semana, y es la evolución y la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a definir el operador de evolución. Vamos a definir o construir la ecuación de Schrödinger. Vamos a decir qué significan los eigenjets de energía, la dependencia temporal de los valores esperados. Como un ejemplo, vamos a estudiar la precesión del spin. Las oscilaciones de neutrino, les voy a pedir que ustedes la lean, en sus casos. Y la amplitud de correlación y relación incertidumbre de energía y tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, queremos relacionar la evolución de los jets de estado con el operador hamiltoniano, mediante la construcción y aplicación del operador de evolución. Aquí quiero yo aclarar que yo utilizo todo el tiempo el término evolución. En el libro se utiliza el término time evolution. Yo creo que esa expresión es un poco redundante, ya que evolución implica cambio en el tiempo. Pero cada quien puede utilizar los términos como mejor los entienda. Solamente quería aclarar ese punto. Entonces, la evolución de los jets de estado se visualiza como una transformación unitaria infinitesimal, parecido a como vimos la traslación. Y entonces construiremos el operador de evolución mediante la ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es el mensaje principal que quiero que lleven a casa? Bueno, que la evolución de los jets de estado se puede obtener mediante la aplicación del operador de evolución, el cual se determina mediante la solución de la ecuación de Schrödinger. Tenemos tres casos generales. Cuando el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, cuando depende del tiempo pero los hamiltonianos en diferentes tiempos conmutan, y el caso general en donde h depende explícitamente del tiempo. El primer punto importante es que el tiempo en mecánica cuántica es solo un parámetro, no un operador. En particular, el tiempo no es un observable en el mismo sentido en que estudiamos antes. Irónicamente, en el desarrollo histórico de la mecánica cuántica ondulatoria por Louis de Broglie y Erwin Schrödinger, se guió por una especie de analogía de covarianza entre energía y tiempo por un lado, y por otro lado posición y momentum. Sin embargo, cuando vemos la versión final de la mecánica cuántica, no es posible tratar el tiempo de la misma manera que la posición. En la teoría cuántica relativista de campos, trata el espacio y el tiempo de la misma forma, pero con el costo de que la posición pasa de ser un operador a un parámetro. Entonces, la pregunta principal en esta clase es: ¿cómo es que un ket de estado cambia en el tiempo? Suponga que tenemos un sistema físico cuyo ket de estado al tiempo t0 está representado por el ket alfa. En tiempos posteriores, no podemos esperar que en general el sistema se mantenga en el mismo estado alfa. Denotemos el ket correspondiente al estado posterior por la ecuación 2.11, donde escribimos alfa t0 para recordar que el estado solía ser el ket alfa en un tiempo anterior t0. Debido a que el tiempo se asume como un parámetro continuo, esperamos que se cumpla la ecuación 2.1.2, para la cual usaremos la notación abreviada 2.1.3. La tarea principal en nuestro estudio es la evolución del ket de estado, tal como se esquematiza en la ecuación 2.1.4. Como en el caso de la traslación, los dos kets están relacionados por un operador, el cual llamamos el operador de evolución U de t y t0, como se muestra en la ecuación 2.1.5. Entonces, ¿qué tipo de propiedades nos gustaría que tuviera este operador de evolución?
La primera de estas propiedades es el requerimiento de que U de t y t0 sea un operador unitario, lo cual se sigue de la conservación de la probabilidad. Suponga que a t0 el ket de estado se expande en términos de los eigenkets de un observable A, como se muestra en la ecuación 2.1.6. De manera similar, a un tiempo después, tenemos la ecuación 2.1.2.7. En general, no podemos esperar que los módulos de los coeficientes de expansión se mantengan sin cambio, es decir, la ecuación 2.1.8. Por ejemplo, considere un sistema de spin un medio sujeto a un campo magnético uniforme en la dirección Z. Para ser más específico, suponga que en T0 el spin apunta en la dirección positiva de X. Esto es que el sistema se encuentra en el eigenestado Sx con eigenvalor h barra entre 2. Conforme pasa el tiempo, el spin precesa en el plano XY, tal como lo demostramos esquemáticamente en una clase anterior. Esto significa que la probabilidad de observar Sx más no es igual a la unidad para t mayor que t0, ya que existe una pequeña probabilidad de observar Sx menos. La suma de probabilidades para Sx más y Sx menos se mantiene igual a la unidad para todo tiempo. En general, usando la notación de 2.1.6 y 2.1.7, tenemos la ecuación 2.1.9. Dicho de otra manera, si los kets de estado están normalizados inicialmente, seguirán normalizados a la unidad para todos los tiempos posteriores, como se muestra en la ecuación 2.1.10. Como en el caso de traslación, la propiedad de normalización está garantizada porque el operador de evolución es unitario. Por esa razón tomamos esta propiedad expresada en la ecuación 2.1.11 como una de las propiedades fundamentales del operador U. Otra característica que requerimos del operador U es la de composición, la cual se muestra en la ecuación 2.1.2.12. Esta ecuación nos dice que si estamos interesados en obtener la evolución de T0 a T2, se obtiene el mismo resultado si combinamos la evolución de T0 a T1 y luego de T1 a T2. Es también ventajoso el considerar un operador infinitesimal de evolución, U T0 más dt y T0, definido en la ecuación 2.1.13. Debido a la condición de continuidad, el operador infinitesimal de evolución debe de reducirse al operador identidad conforme el diferencial de tiempo dt se va a 0, como se muestra en 2.1.14. De igual manera que con el caso de traslación, esperamos que la diferencia entre u de t más dt y t0 y 1 sea de primer orden en dt. Entonces podemos notar que todos los requerimientos se satisfacen si consideramos la ecuación 2.1.2.15 como la definición de U, donde omega es un operador hermitiano, es decir, satisface la ecuación 2.1.2.16. Veamos ahora cómo la definición del operador infinitesimal de desplazamiento temporal satisface la propiedad de composición, la cual se demuestra en la ecuación 2.1.2.17. Podemos checar que el operador es unitario en la ecuación 2.1.18, donde los términos de orden mayor en dt al cuadrado se han ignorado. El operador omega tiene dimensiones de frecuencia o de tiempo inverso. ¿Acaso existe un observable conocido con dimensiones de frecuencia? Recordemos que en nuestras clases de física moderna vimos que la frecuencia angular se postula que tiene relación con la energía mediante la relación de Planck-Einstein, es decir, la ecuación 2.1.19. Entonces, tomamos prestado de la mecánica clásica la idea de que el hamiltoniano es el generador de la evolución. Es entonces natural relacionar omega con el operador hamiltoniano h, como se especifica en la ecuación 2.1.2.20. Para resumir, el operador infinitesimal de evolución se escribe como la ecuación 2.1.21,
donde h, el operador hamiltoniano, se asume como hermitiano. Uno se puede preguntar aquí si la h barra que aparece en esta expresión es la misma h barra que aparece en el operador de traslación. Esta ecuación se puede responder mediante la comparación de la ecuación de evolución mecánico-cuántica que derivamos luego con la ecuación de movimiento clásica. Veremos que a menos que ambas h barras se tomen como iguales, será imposible obtener la relación del tipo 2.1-2.22 en el límite clásico de la relación mecánico-cuántica correspondiente. Estamos ahora en posición de escribir la ecuación diferencial para el operador de evolución u de t y t0. Explotaremos la propiedad de composición del operador de evolución usando t1 igual a t y t2 igual a t más dt, con lo que se obtiene la ecuación 2.1-2.23. Dado que la diferencia t menos t0 es infinitesimal, tenemos la expresión 2.1-2.24, la cual se escribe de forma diferencial como en 2.1-2.25. Esta es la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución. Todo lo que tiene que ver con desarrollo temporal se sigue de esta ecuación fundamental. La ecuación 2.1.25 inmediatamente nos dirige a la ecuación de estado para el ket de estado. Al multiplicar por la derecha ambos lados de la ecuación 2.1.25 por el ket alfa t0, obtenemos la expresión 2.1-2.26. Como el ket alfa t0 no depende explícitamente del tiempo, obtenemos la ecuación 2.1.27, en donde usamos la definición del operador de evolución. De hecho, si u de t y t0 ya está dado y sabemos cómo actúa sobre el ket de estado alfa t0, no es necesario embromarse con la solución de la ecuación de Schrödinger. Todo lo que tenemos que hacer es aplicar u de t y t0 al ket alfa t0. Entonces, nuestra primera tarea es derivar soluciones formales para la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución. Existen tres casos para tratar por separado. El caso 1 es donde el operador hamiltoniano es independiente del tiempo. El hamiltoniano de un momento magnético de spin que interactúa con un campo magnético independiente del tiempo es un ejemplo de este tipo. La solución de la ecuación de Schrödinger en cada caso está dada por la ecuación 2.1.28. Para probarlo, hagamos la expansión de la función exponencial. Recuerde que h es un operador y por eso debemos tener cuidado con este tipo de expansiones, lo cual nos da la ecuación 2.1-2.29. Dado que la derivada temporal de esta expansión está dada por la ecuación 2.1.30, podemos ver que se satisface la ecuación diferencial. Las condiciones de frontera también se satisfacen dado que cuando t tiende a t0, 2.1-2.28 se reduce al operador de identidad. Una manera alternativa de obtener 2.1.28 es mediante la aplicación sucesiva del operador infinitesimal de evolución, lo cual nos da la ecuación 2.1.31. El caso 2 consiste en que el operador hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, pero hamiltonianos a diferentes tiempos conmutan entre sí. Por ejemplo, consideremos el momento magnético de spin sujeto a un campo magnético cuya intensidad varía con el tiempo, pero cuya dirección está fija. La solución de la ecuación de Schrödinger en este caso se muestra en 2.1-2.32. Podemos probarla de manera similar al caso anterior. Sin embargo, simplemente reemplazamos h menos t0 por la integral de dt h dt', t0 de t. El caso 3 corresponde a cuando los diferentes hamiltonianos no conmutan. Continuando con los ejemplos relacionados con el momento magnético de spin, supongamos esta vez que la dirección del campo magnético también cambia con el tiempo. En t igual a t1 está en la dirección x y en t igual a t2 está en la dirección y así sucesivamente. Dado que sx y sy no conmutan, h en t1 y h en t2, que van como punto s punto b,
tampoco lo hace. La solución formal en este caso está dada por la ecuación 2.1, 2.33, la cual es conocida como series de Dyson. No probamos esta solución aquí, pero se puede revisar en el capítulo 5. Para las aplicaciones básicas, solo el caso 1 es de interés. En este curso nos centraremos en este tipo de hamiltonianos. Para evaluar el efecto del operador de evolución en un ket inicial alfa arbitrario, primero debemos saber cómo actúan los vectores base que se usan para describir el ket alfa. Esto es particularmente directo si la base de kets usados son los eigenkets de A, de tal manera que se cumple 2.1, 2.34. De tal manera que los eigenkets de A también son eigenkets de H, los cuales se conocen como eigenkets de energía, cuyos eigenvalores se denotan por EA', y los cuales satisfacen la ecuación 2.1.35. Ahora podemos expandir el operador de evolución en términos del producto exterior entre A'. Tomando T0 como 0, por simplicidad obtenemos la ecuación 2.1.36. El operador de evolución, escrito de esta forma, nos permite resolver el problema de valores iniciales una vez que el ket inicial en términos del conjunto A' es conocido. Como ejemplo, suponga que la expansión del ket inicial se lee como la ecuación 2.1.37. Entonces obtenemos la ecuación 2.1.38. En otras palabras, los coeficientes de la expansión cambian con el tiempo de acuerdo a la expresión 2.1.2.39. donde el módulo queda sin cambio. Note que cada uno de los coeficientes varían de manera independiente, pues tienen diferente frecuencia. Un caso de especial interés es donde el estado inicial es uno de los kets de base A'. En este caso tenemos inicialmente la ecuación 2.1.40 y la ecuación 2.1.41 a un tiempo posterior. Es decir, que si el sistema es un eigenestado de A y de H, este sigue siéndolo a todos los tiempos. Lo único que sucede es que tiene una fase de modulación de forma exponencial. Es en este sentido que decimos que un observable compatible con H es una constante de movimiento. Encontraremos esta conexión más adelante cuando estudiemos la ecuación de movimiento de Heisenberg. Entonces, la discusión subsiguiente se trata solamente de encontrar un observable que conmute con H y evaluar sus eigenvalores. Una vez que esto se hizo, expandimos el ket inicial en términos de los eigenkets de ese observable y solo aplicamos el operador de evolución, lo cual solo añade una fase a cada coeficiente en la expansión. A pesar de que trabajamos el caso cuando tenemos solo un observable que conmuta con H, nuestras consideraciones se pueden generalizar fácilmente el caso en que existen varios observables compatibles con H, como se muestra en 2.1.42. Usando un índice colectivo K', parecido a lo que vimos en clases pasadas, tenemos la ecuación 2.1.43, donde EK' está especificado hasta que A', B', C', etc. estén especificados, los núcleos, las etiquetas de cada observable. Es entonces de fundamental importancia el encontrar un conjunto completo de observables mutuamente compatibles que conmuten también con H. Una vez que el conjunto ha sido hallado, expresamos el ket inicial como una superposición de eigenkets simultáneos de A, B, C y H. El paso final es simplemente aplicar el operador de evolución. De esta manera solucionamos el problema más general con H independiente del tiempo. Es ilustrativo el estudiar cómo los valores esperados de un observable cambian como función del tiempo. Suponga que en t igual a 0, el estado inicial es uno de los eigenestados del observable A, el cual conmuta con H. Ahora veamos el valor esperado de algún otro observable B, el cual también conmuta con A o con H. Debido a que a un tiempo posterior el ket de estado estaría dado por la ecuación 2.1.44,
El valor esperado de B está dado por la ecuación 2.1.45, la cual es independiente de T, es decir, no cambia con el tiempo. Por esta razón, se dice que los eigenestados de energía son estados estacionarios. Supongo que inicialmente tenemos el ket estado definido en 2.1.46. Es fácil darse cuenta que el valor esperado de B está dado por la ecuación 2.1.47. Entonces, estos valores esperados consisten en términos oscilantes cuya frecuencia angular está determinada por la condición de frecuencia de Bohr, dada por la ecuación 2.1.48. Para entender un poco mejor las cosas, es apropiado trabajar un ejemplo. Consideremos un sistema extremadamente simple, pero que sin embargo ilustra el formalismo que hemos desarrollado. Empezamos con un hamiltoniano de un sistema de spin medio, cuyo momento magnético EH barra entre 2 MEC está sujeto a un campo magnético B, como se muestra en la ecuación 2.1.49. E es menor que 0 para el electrón. Además, tomaremos B de tal manera que sea estático y uniforme en la dirección Z. Podemos escribir H como la ecuación 2.1.50, debido a SZ y H difieren solo por una constante multiplicativa, entonces obviamente conmutan. Los eigenestados SZ son también eigenestados de la energía, y los eigenvalores están dados por la ecuación 2.1.51. Es conveniente definir omega como en la ecuación 2.1.52, de tal manera que la diferencia entre dos eigenvalores de energía es H barra omega. Podemos reescribir el operador H simplemente como en 2.1.53. Toda la información del desarrollo temporal está contenida en el operador de evolución, tal como se muestra en 2.1.54. Aplicando el operador de evolución al estado inicial, los kets base que solemos usar para expandir el ket inicial son obviamente los eigenkets SZ, spin más y spin menos, los cuales son también eigenkets de energía. Suponga que en T igual a 0 el sistema está caracterizado por la ecuación 2.1.55. Aplicando el operador de evolución, tenemos que el ket de estado en un tiempo posterior viene dado por la ecuación 2.1.56, donde hemos usado la expresión 2.1.57. Específicamente, vamos a suponer que el ket alfa inicial representa el estado de spin positivo, lo cual significa que los coeficientes de expansión quedan dados por 2.1.58. En un tiempo posterior, la ecuación 2.1.56 nos dice que sigue siendo un estado de spin más, lo cual no es de sorprenderse, debido a que es un estado estacionario. Ahora vamos a suponer que el sistema inicialmente está en el estado SX+. Comparando los resultados del capítulo 1 con 2.1.55, vemos que se cumple 2.1.59. En las ecuaciones 2.1.60 se trabajan las probabilidades de que el sistema pueda encontrarse en el estado SX más o menos, en un tiempo posterior t. A pesar de que el spin está inicialmente en la dirección X, el campo magnético en la dirección Z causa que rote. Como resultado, obtenemos una probabilidad finita de encontrar SX menos a un tiempo posterior. La suma de las dos probabilidades da 0, da 1 a todos los tiempos. De acuerdo con la exigencia de que el operador de evolución sea unitario, usando la definición del valor esperado, podemos escribir el valor esperado de SX como 2.1.61. Esta cantidad oscila con una frecuencia angular correspondiente a la diferencia entre dos eigenvalores de energía dividido entre H bar, en acuerdo con la fórmula general 2.1.47. Ejercicios similares con SY y con SZ se resumen en las ecuaciones 2.1.62. Físicamente, esto significa que el spin precesa en el plano XY. Experimentalmente, la precesión del spin está bien establecida. De hecho, se usa como herramienta para otras investigaciones fundamentales
en la fenomenología mecánico-cuántica. Por ejemplo, la forma del hamiltoniano 2.1.49 se puede derivar para una partícula puntual, como electrones o muones, que obedecen la ley de Dirac, para los cuales el radio de giro magnético G es igual a 2. Este tipo de experimentos han sido realizados recientemente. Vean, por ejemplo, el trabajo de G. W. Bennett y colaboradores, el cual está citado en el pie de la figura. En este caso, muones se inyectan en un anillo de almacenamiento diseñado para que los espines precesen en un paso cerrado solo si G es igual a 2. La figura 2.1 es el resultado de la medición durante 1000 periodos. Estos autores determinan, mediante este método, el valor de G menos 2 para una precisión menor a una parte por millón, lo cual coincide bastante bien con el valor teórico. En el libro se discute otro ejemplo de la aplicación dinámica cuántica a trabajo de investigación reciente. Este es sobre oscilaciones de neutrinos. Les pido que revisen por su cuenta esta pequeña sección, es bastante interesante. Concluimos esta sección estudiando cómo es que los diferentes estados a diferentes tiempos están correlacionados entre sí. Supongo que el estado inicial de un sistema cuántico en t igual a 0 está dado por el ket alfa. Con el tiempo este cambia al ket alfa t0 igual a 0 menos t, que se obtiene mediante la aplicación del operador de evolución. Estamos asumiendo que el ket de estado a un tiempo posterior es parecido al ket en t igual a 0. Por lo tanto, construimos el producto interior entre los dos kets de estado a tiempos diferentes, como se muestra en 2.1.66, lo cual se conoce como amplitud de correlación. El módulo de CT nos da una medición cuantitativa de la resemblanza entre los kets de estado a tiempos diferentes. Como un ejemplo extremo, considera un caso especial donde el ket alfa inicial es un eigenket de H. Entonces tenemos la ecuación 2.1.67. Entonces tenemos que el módulo de correlación de amplitud es 1 para todos los tiempos, lo cual no es sorpresivo para el eigenestado estacionario. En una situación más general, donde el ket inicial se representa por la superposición del conjunto A', el conjunto base, tenemos la ecuación 2.1.68. Al hacer la suma sobre muchos términos oscilantes, es posible que se cancelen muchos términos a valores grandes de t. Entonces, esperamos que la correlación de amplitud empiece en 1 en t igual a 0 y decaiga en magnitud conforme transcurre el tiempo. Para estimar o aterrizar el resultado 2.1.68, vamos a suponer que el ket de estado puede relacionarse con la superposición de muchos eigenkets de energía con energías similares, corresponde a un espectro de energías casi continuo. Es entonces legítimo reemplazar la suma por una integral como se muestra en la ecuación 2.1.69, donde ρ de E caracteriza la densidad de estados de energía. Con esto la expresión 2.1.68 se convierte en la 2.1.70, sujeto a la condición de normalización 2.1.71. En una situación física realista, el módulo cuadrado de G de E por ρ de E tendrá un pico alrededor de E igual a E0 con un ancho delta E. Si reescribimos 2.170 como 2.172, vemos que conforme t crece, la integral oscila rápidamente hasta que el intervalo E menos E0 es pequeño comparado con h barra entre t. Si el intervalo para el cual E menos E0 aproximadamente es h barra entre t es mucho más pequeño que delta E, entonces no tenemos una contribución considerable de ct, debido a que muchos términos se cancelan. El tiempo característico al cual el módulo de correlación de amplitud empieza a volverse diferente de 1 en forma apresable es con la condición 2.1.73. Para resumir, como un resultado de la evolución del ket estado de un sistema físico, deja de retener su forma original después de un intervalo de tiempo del orden h barra entre delta E.
En la literatura, a este punto se le suele llamar relación de incertidumbre de energía-tiempo, mostrada en la ecuación 2.1.74. Sin embargo, esta relación de incertidumbre tiempo-energía tiene una naturaleza muy diferente de la relación de incertidumbre entre dos operadores incompatibles. Con esto terminamos el tema para esta clase. Hagamos un resumen de los conceptos más importantes. Los cambios de los qubits de estado conforme el tiempo transcurre se describen mediante la aplicación del operador de evolución. El operador infinitesimal de evolución está relacionado con el operador hamiltoniano y con los eigenvalores de energía. Mediante la solución de la ecuación de Schrödinger es posible encontrar la forma del operador de evolución para casos particulares. Los operadores compatibles con H también aparecen en el operador de evolución y sus eigenqubits corresponden a estados estacionarios. Les agradezco mucho su atención. Continuamos con la siguiente clase, con los siguientes temas en otra semana. Muchas gracias.